Hola, ¿qué tal? Buenos días de nuevo, queridos alumnos, ¿cómo estáis? Vamos a continuar con la clase de filosofía. Estamos con el psicoanálisis y nos habíamos quedado un poco en el complejo de Edipo. Ya habíamos empezado a explicar un poco lo que era el complejo de Edipo en los niños, complejo de Electra en las niñas y eh, vamos a ver un poco esto que es importante dentro de la teoría de Freud, ¿no? Vamos a leer un poco y vamos a ir explicando. Fijaos, de todas las vivencias infantiles destaca el complejo de Edipo, en el que Freud creyó encontrar la base de la neurosis, de determinadas enfermedades neuróticas que se pueden dar en el desarrollo psíquico del adulto, de la persona adulta, puede tener su origen, la mayor parte de ellos, cuando desarrollamos nuestra vida psíquica entre los 4 y los 6 años. Se suele dar esto que Freud llama el complejo de Edipo entre los 4 y los 6 años de edad, desde que tenemos 4 hasta que tenemos 6 años, ¿no? Y consiste, pues, un poco eso, en lo que nos explica la tragedia de Edipo, en la que lo fundamental para aplicarlo al psicoanálisis es que Edipo se casa con su madre, con el progenitor del sexo opuesto, y mata a su padre, al progenitor del mismo sexo, ¿no? Entonces, consiste, fijaos, en la reunión de ideas y sentimientos inconscientes relacionados con el deseo de poseer al progenitor del sexo opuesto, en este caso si es un niño a la madre, si es una niña al padre, y eliminar al del mismo sexo, ¿no? En este caso, pues como sucede en la tragedia de Edipo, Edipo mata a su padre, entonces eh, lo vería al progenitor del mismo sexo como un rival con el que compite por el progenitor del sexo opuesto, ¿no? Vamos a poner el caso de los niños, ¿no? Pues un niño de los 4 a los 6 años, aproximadamente, desarrollaría esta etapa, esta etapa está dentro de las fases que no vamos a explicar más, ¿no? De la sexualidad infantil, de las que nos habla Freud, y consistiría en una especie de sentimiento y deseo de forma inconsciente en el que los niños con esa edad sentirían una especie de atracción emocional, sentimental, los niños hacia su madre, ¿vale? El progenitor del sexo opuesto, hacia su madre. Lo que le pasa a Edipo, lo que hace Edipo es que se casa con su madre, ¿no? Entonces, el niño sentiría esa especie de atracción emocional, ese deseo de poseer emocionalmente, sentimentalmente a su madre y de eliminar al padre. Le ve como eliminar al padre, eliminar al progenitor del mismo sexo. Le ve como un enemigo porque compite estaría compitiendo por en este caso, estaría compitiendo por la madre, por poseer emocionalmente a la madre, y entonces le ve como un enemigo. Y entonces es ese deseo inconsciente de eliminar al progenitor del mismo sexo. Es un poco, como ya sabéis, lo que sucede con la tragedia de Edipo, ¿no? En la tragedia de Edipo, lo que sucede fundamentalmente es que, pues eso, se casa con el progenitor del sexo opuesto y elimina al progenitor del mismo sexo. Por eso se llama el complejo de Edipo, ¿no? Las niñas, pues bueno, hay una tragedia que es algo similar, ¿vale? Tampoco vamos a pasar a explicarla. ¿Qué sucedería con con Electra, el complejo de Electra, ¿no? En las niñas, pues se sentiría esa especie de atracción emocional hacia el padre, y una especie de rechazo hacia la madre, ¿vale? De eliminar a la madre porque
la ve como una competidora, ¿no? Sería una especie de competidora por esa figura que desean poseer, que en el caso de las niñas sería la del padre, ¿no? Entonces, la resolución termina este complejo de Edipo. Esta resolución se logra cuando el niño se identifica con el progenitor del mismo sexo. Es decir, una resolución, una resolución adecuada, una resolución adecuada del complejo de Edipo se daría cuando el niño o la niña, al final de todo este proceso, que para Freud es un proceso además bastante convulso psicológicamente, bastante convulso a nivel emocional, es decir, del contenido inconsciente. Recordad que el inconsciente es muy emocional, ¿no? Entonces, una resolución adecuada se daría cuando el niño terminaría todo este proceso identificándose con esa persona a la que en un primer momento veía como un enemigo. En este caso, el niño, una resolución adecuada del complejo de Edipo sería cuando el niño se identifica con el padre y acaba viéndole como una especie de modelo a seguir, porque sería la persona que al final ha conseguido esa especie de atracción emocional hacia, en el caso de los niños, ¿verdad?, hacia la madre, ¿no? Entonces se identifica con él y dice, pues tengo que ser como mi padre porque ha conseguido, ¿no? O consigue esa especie de... ha conseguido atraer emocionalmente a la madre, ¿no? Entonces, una resolución correcta del complejo de Edipo es cuando se siente el niño identificado con el progenitor del mismo sexo. En el caso de las niñas, pues sería cuando se siente identificada y desea ser, al final, como la madre, porque es la persona que ha conseguido atraer a quien era en un primer momento el objeto del deseo de la niña, que era el padre, ¿no? Entonces eso sería una resolución adecuada, ¿no? Se pueden dar muchas formas de resolución inadecuada durante esta época, durante esta edad, que luego vendría a eh, traer traería algunos problemas neuróticos de ese niño o de esa niña en el desarrollo psicológico durante la vida adulta, ¿vale? Si no se soluciona correctamente, si no se soluciona identificándose con el progenitor del mismo sexo. Puede suceder que finalmente, al final de esa etapa, el niño o la niña no se identifica con el progenitor del mismo sexo y sigue viéndole como un rival. Eso sería una especie de caldo de cultivo para determinados pensamientos y comportamientos neuróticos durante el desarrollo psíquico de la vida adulta, ¿no? Fijaos, si el sujeto sufre una fijación es este último ejemplo que os he puesto, que no sigue sintiendo esa especie de atracción emocional hacia la madre y no se ve identificado con el padre, ¿no? En el caso del niño. En el caso de la niña sería al contrario, ¿no? Entonces nos dice Freud que si se da esa resolución inadecuada, esa fijación, en esta etapa sobreviene lo que Freud llama la culpa, la rivalidad con el padre, en el caso de las niñas con la madre, y el conflicto. El conflicto luego ya en la vida adulta. Esto, si os dais cuenta, sucede de alguna manera en la película de Psicosis, la que ya habéis visto, ¿verdad? En la película de Psicosis se da la circunstancia de que Norman Bates sigue teniendo esa especie de dependencia emocional muy fuerte hacia la madre, hacia el progenitor del sexo opuesto.
¿verdad? Sigue teniendo esa especie de de, pues de fijación, ¿vale? Es decir, no ha solucionado correctamente esta etapa del complejo de Edipo, ya que sigue sintiendo esa dependencia emocional hacia su madre, ¿no? Sigue en algún momento de la película, se ve, mencionan la figura del padre que fue asesinado, etcétera, ¿no? Y entonces se sigue viendo un poco esa rivalidad hacia, hacia el padre, hacia el progenitor del mismo sexo, ¿no? Entonces sigue estando Norman Bates en esa etapa del complejo de Edipo, no la ha solucionado y siente y está en esa, sufre esa fijación de la etapa del complejo de Edipo, ¿no? Y entonces, bueno, se puede ver, ¿no?, que sobreviene la culpa, por ejemplo, que tiene Norman Bates cuando siente una atracción emocional, sexual, hacia una mujer, ¿no? La famosa escena de la ducha, luego como explica al final de la película el psiquiatra, ¿no? Lo que le sucede a Norman Bates es que de repente siente esa especie de atracción hacia esa mujer, ¿no? Y entonces, en ese momento, como no ha esto es un caso muy extremo, ¿no? Como no ha solucionado esa etapa del complejo de Edipo, sigue teniendo esa dependencia hacia la madre y la madre no le permite sentir esa atracción o que tenga una dependencia emocional hacia otra mujer que no sea ella, ¿verdad? Y entonces eso Norman Bates lo ha interiorizado y ha interiorizado que no puede sentir ninguna atracción emocional, sexual, etcétera, hacia otra mujer que no sea su propia madre. Entonces, cuando siente esa atracción, viene la culpa, ¿no? En el caso de Norman Bates en la película, pues bueno, es un caso muy, muy extremo, ¿verdad? En el caso de Norman Bates, pues incluso tiene una dependencia emocional tan grande de la madre que la madre ya incluso muerta, Norman Bates sigue adoptando la personalidad de la madre por esa dependencia emocional tan fuerte que tiene, por no haber superado correctamente el complejo de Edipo y seguir en esa fijación del complejo de Edipo en la que siente esa especie de dependencia emocional hacia el progenitor del sexo opuesto, ¿no? No sé si se entiende más o menos, yo creo que sí. Creo que más o menos se puede entender un poco esta relación, porque además yo creo que una vez entendiendo el psicoanálisis se puede ver muy bien esa relación que se da entre la madre de Norman Bates y Norman Bates en base a la explicación psicoanalítica del complejo de Edipo, ¿no? Además, todo esto sucede durante la infancia de Norman Bates, ¿no? Y entonces es algo que se queda ahí fijado y que acaba desarrollando como comportamiento neurótico más adelante durante su vida adulta, ¿verdad? Entonces sobreviene un poco todo esto, ¿no? La rivalidad con el padre, porque luego cuando el padre muere inicia una nueva relación la madre y no lo soporta, Norman Bates, etcétera, ¿no? No me acuerdo quién de vosotros me comentó algo sobre la serie, no sé si está en Netflix, no sé ahora mismo dónde está, o en Movistar, de Motel Bates, donde bueno, es una serie, he visto algo, ¿vale? Y he leído sobre la serie, no la he visto, ¿vale? Pero sí he visto alguna cosa y he leído algo sobre la película, sobre la serie y tal. Y por lo visto, pues bueno, muestran un poco el desarrollo de la infancia de Norman Bates. El protagonista es Norman Bates y su madre, y entonces profundizan bastante en esa especie de relación eh, bastante tóxica, ¿no?, que deben tener entre la madre y el hijo. Lo que sucede un poco en la película es que, o lo que se puede interpretar de la película en base
al complejo de Edipo es que una interpretación, ¿vale? Probablemente la madre de Norman Bates era una madre muy sobreprotectora, protegía en exceso al niño. Ese exceso de protección le genera una dependencia al niño a todos los niveles, pero fundamentalmente a nivel emocional, una dependencia de su madre. Al tener esa dependencia tan fuerte de su madre, una vez que la madre ya no está, sigue dependiendo emocionalmente de su madre, ¿vale? Entonces, se puede dar cuando hay una relación de sobreprotección hacia el hijo, pues que se genere esa especie de dependencia emocional y se dé esa etapa de fijación del complejo de Edipo, es decir, que no se ha solucionado correctamente y ya la persona adulta sigue teniendo esa dependencia emocional hacia el progenitor del sexo opuesto, sigue teniendo esa dependencia emocional que se da y que inicia en la infancia entre los 4 y los 6 años con el complejo de Edipo, ¿verdad? Complejo de Electra en las niñas, ¿no? Entonces, bueno, creo que más o menos se puede entender la relación entre el complejo de Edipo y la película de Psicosis, ¿no? Una dependencia muy fuerte incluso cuando la madre ya no está, por esa fijación de no haber superado el complejo de Edipo que se da entre los 4 y los 6 años y luego acaba repercutiendo en el desarrollo psicológico de Norman Bates siendo ya adulto, ¿verdad? Creo que más o menos se puede entender esa relación, ¿vale? Sabiendo lo que es el complejo de Edipo y habiendo visto la película, pues se ve un poco esa conexión de esa explicación desde el punto de vista del psicoanálisis, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos el próximo día con ya otros elementos a tener en cuenta en el psicoanálisis. Vamos a ver un poco lo de los actos fallidos y nos vamos a centrar bastante en la cuestión de los sueños, que ahí hay en el psicoanálisis además bastante miga. Así que nada, como siempre seguiremos con más clases como esta de hoy de filosofía desde las trincheras, ¿verdad? Y bueno, como siempre, agradecer vuestro esfuerzo y os mando un saludo y nos veamos dentro de poco. Un saludo.